buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer saludarles, amistad de los Tuxtlas, y de verdad queremos pasar un gran tiempo estudiando la palabra de Dios, pero sobre todo recordarte que de verdad Dios es bueno, Dios es fiel. Estamos ya un poquito más de 40 días de esta cuarentena y de verdad yo creo que no ha sido fácil, pero hemos visto la mano de Dios, hemos visto su fidelidad. Yo te animo, de verdad que tomes un tiempo de todas tus actividades, siéntate, vamos a pasar un tiempo en la palabra de Dios, vamos a meditar en ella, porque Dios siempre tiene algo que hablarnos en este tiempo, ¿verdad? Esta tarde mi tema se llama así, llamados a usar la fe, llamados a usar la fe. Si hay un elemento importante en la vida del cristiano es la fe. En Habacuc 2:4 el justo por la fe vivirá. Nosotros los cristianos andamos por fe, vivimos por fe, oramos por fe y por la fe permanecemos firmes, esperando las promesas que Dios nos ha dado. Porque yo soy seguro que tú tienes una promesa de parte de Dios y esa promesa te mantiene firme en todo aquello que Dios está haciendo. Sabemos que los tiempos son difíciles, sabemos que todo lo que está pasando, yo quiero hablarte sobre esta palabra, fe. Lo escuchamos constantemente, ¿verdad? No te quiero dar un estudio, no quiero ir más allá, solamente quiero hablarte lo que Dios me ha estado hablando en ese tiempo, que me ha bendecido, que me ha fortalecido. En 2 Corintios 1:24 dice, pero eso no significa que queremos dominarles, al decirles cómo poner en práctica su fe. Es por medio de su fe que se mantendrán firmes, ¿verdad? Nosotros en ese tiempo tenemos que mantenernos firmes a todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Muchas veces rebasa, pero tenemos que creer en las promesas de Dios. Tú y yo somos hombres y mujeres. Tú y yo tenemos un Dios fiel que nos puede suplir nuestra necesidad. Si somos hombres de fe, ¿por qué en estos tiempos nos hemos detenido o hemos permitido que entren tantas dudas? Dice en Mateo 21:21, si tienen fe, no duden, pueden hacer estas cosas. Aquí Jesús hablando a los discípulos, recuerdan que en ese pasaje, ¿verdad? Jesús se había acercado a la higuera y no tenía fruto y dijo Jesús que se iba a secar. Y esas higueras se secó al instante. Y esos discípulos. Por eso Jesús dijo, no duden. La duda nos lleva, ¿verdad?, a no permanecer siendo hombres de fe, mujeres de fe en ese tiempo. En el libro de Marcos 4, del 37 al 40, ¿verdad? Aquí vemos en la historia, cuando Jesús le dice a los discípulos, vamos a pasar al otro lado del lago. Y en ese trayecto, ¿verdad?, y Jesús, ¿verdad? Ellos están todos angustiados, ¿verdad? Que estaba ahí acostado, se levanta y reprende la tormenta. Y Jesús le dice en el versículo, ¿por qué tienen temor? ¿Todavía no tienen fe? La duda y el temor nos detienen. Nos llevan a una situación, ¿verdad? Que pensamos que Dios no es fiel, que no tenemos esa promesa de Él y en ese tiempo. Son tiempos difíciles, pero son tiempos que nosotros somos llamados a usar la fe. Esa fe que está ahí, que Dios ha puesto y que tú y yo debemos echar mano en ese tiempo. En Marcos 11:20, Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Quiero decirte esto. Nuestra fe no está puesta en algo. Nuestra fe está puesta en alguien. Y ese alguien es Jesucristo. Tenemos que identificar. Muchos cristianos, ¿verdad? Tenemos fe en la oración.
Pero la oración solamente es un medio por el cual Dios hace un milagro. En Santiago 5:15 dice, una oración ofrecida con fe sanará y el Señor hará que se recupere. Uno ora, pero el que sana es Dios. El que escucha nuestra oración es Dios. Por eso en ese tiempo nosotros tenemos que entender. Las personas tenemos fe en muchas cosas, ponemos nuestra fe, ponemos nuestra fe en un médico, tenemos puesta nuestra fe en muchas cosas, pero nosotros tenemos que aprender a poner nuestra fe en Dios. En Isaías 44:6 dice, yo soy y el último, no hay otro Dios, no hay otro Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a creer, y eso nos va a llevar a que nosotros podamos avanzar en ese tiempo. Nuestra fe es importante, nuestra fe puesta en el Señor. Para eso necesitamos quitar y reconocer nuestra fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y es cambiar todas las circunstancias, porque nosotros tenemos un Dios fiel, un Dios que nos ama, ¿verdad? Un Dios que es fiel. Dice en 1 Corintios 2, del 1 al 5, ¿verdad? Aquí está Pablo hablando cuando se presenta y va con un evangelio con palabras sencillas para que toda la gente pudiera ver. Y él dice en el 5, lo hizo así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Verdad? Tenemos que aprender a confiar en el poder de Dios. Tenemos que aprender en ese tiempo, porque nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que tenemos fe. Dios ha puesto una porción de fe. Ahí donde tú lo dudes, tú tienes fe. Y esa fe hay que ponerla en el lugar correcto. Quiero decirte, la fe no es un amuleto, porque muchas veces queremos utilizar nuestra fe como un amuleto. No es. La fe, para mí, es una llave que nos permite abrir, ¿verdad? Y poder tomar de todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. En el libro de Isaías 22:22 dice así, entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará, y cuando él cierre, nadie abrirá, ¿verdad? Entonces en ese tiempo nosotros tenemos vivir, vivir en esa fe que Dios ha puesto, ejercerla, fortalecerla. En Lucas 18:8 dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tú crees que esa fe que está ahí, que Dios ha puesto en tu corazón, habrá sido ejercitada en ese tiempo? Ese tiempo es difícil, pero sabemos que nosotros hemos confiado para cumplir sus promesas. Él dice en su palabra, en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Él ha vencido. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres que en ese tiempo nuestra fe tiene cimentada en Él, por su fidelidad, porque Él ha sido fiel para con cada uno de nosotros. En Marcos 6 dice, Jesús no pudo hacer milagros ahí por su incredulidad. Imagínate, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros detener el poder de Dios cuando somos incrédulos, cuando no creemos? De 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y en ese tiempo tú y yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Tú tienes fe? Yo sé que sí, pero ¿dónde la estás depositando? ¿En algo o en alguien? ¿Verdad? Eso va a marcar la diferencia. Si tú la pones en algo, puede ser tu dinero, puedes hacer humanamente, o en Jesucristo. Es alguien que es realmente el que nos ha sostenido y es el que nos ha dado de verdad tantas bendiciones.
En ese tiempo tú y yo tenemos que saber que la humanidad entera está temerosa y es que nos levantemos los hijos de Dios. Los hombres y mujeres que hemos sido redimidos, los hombres y mujeres que hemos visto, que hemos conocido el poder de Dios. En el libro de Job 42:5 dice Job: antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Ese tiempo es un tiempo donde nosotros podemos ver la obra, el poder de Dios sobre nuestras vidas, su fidelidad, cómo Él ha sido fiel, cómo Él te ha bendecido, cómo Él te va a marcar diferencia. De verdad, yo sé que las noticias, yo sé que son muy duras, pero tú y yo somos hombres y mujeres de fe, que estamos confiando en el Señor, porque hemos entendido que nuestra fe no está puesta en algo, sino en alguien, y ese alguien es Jesucristo, y tenemos que levantarnos. En Romanos 1:8 dice: nuestra fe se divulgará por todo el mundo, ¿verdad? Es importante que nuestra fe sea divulgada. Es importante que en casa tú seas ese hombre, esa mujer que estés dando pasos de fe, estés hablando, esa fe sea divulgada, que nuestra ciudad se inunde de esa fe, que en este tiempo, ¿verdad?, podamos declarar las promesas de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación, sobre el mundo entero. Porque para eso Dios nos ha guardado, para eso Dios nos ha preparado. Dice Romanos 12:3, conforme a la medida de fe que Dios nos da. Todos tenemos fe. Dios puso una semillita de fe en cada uno de nosotros y tenemos que comenzar a ejercitarla. Tú tienes fe. Hay fe ahí. Y reconocer es en alguien, y ese alguien es Jesucristo. Jesucristo tenemos que ser. En segundo libro de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. En ese tiempo tenemos que entender, tenemos que andar por fe, no por vista. No tenemos que andar por lo que escuchamos, sino por lo que creemos. Y creemos en que tenemos un gran Salvador, en que tenemos a un gran Dios que siempre estará con nosotros, que siempre mostrará su amor, su misericordia. En Efesios 6:16 dice que nos ha dado el escudo de la fe con el cual vamos a poder apagar todo. Por eso es importante que en ese tiempo tú y yo seamos hombres y mujeres llamados a usar la fe que el Señor nos ha dado. Nos sembró en buen tiempo. Quiero compartir contigo en Hebreos 11:32, dice así: cuando más les tengo que decir, se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Sansón, de Jefté, todos los profetas. Por la fe, estas personas conquistaron reinos, gobernaron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. ¿Verdad? Qué importante es que tú y yo en ese tiempo de verdad entendamos que Dios está con nosotros. Preparó. Dios nos diseñó, somos hechos a la imagen y semejanza del Señor. Y por eso en ese tiempo somos llamados a usar la fe. Esa fe que ha puesto ahí. Y nosotros tenemos que ponerla en práctica. No vamos a poder avanzar, no vamos a poder salir si seguimos metidos en la duda y en el temor. Así que yo te invito
a que seas un hombre, una mujer, que de verdad decidas creerle a Dios. Y que en ese tiempo yo tengo fe, pero yo la había puesto en algo, no en alguien. O sea, puesto en muchas otras cosas, pero no la había puesto en Jesucristo. No la había puesto en Él. Por eso es importante que siempre pasemos un tiempo escuchando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Eso crea fe en nosotros. Eso va a crear fe, ¿verdad? Y yo te invito que en ese tiempo seas un hombre, una mujer que te levantes. Que te levantes y le digas, yo tengo a un gran Dios, un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios que jamás me abandonará, un Dios que va a permanecer. Por eso la palabra nos recuerda en Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Yo te pido que en este tiempo de verdad sea un tiempo donde tú decidas creer, decirle Señor, yo reconozco que tengo fe, pero yo lo había puesto y yo necesito ponerla en alguien y yo quiero ponerla en ti. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu amor, gracias porque tú nunca nos vas a desamparar, sino que siempre, Dios, tú vas a estar con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Estamos viviendo un tiempo difícil, estamos viviendo un tiempo que nunca nadie lo había vivido, pero sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tú vamos a salir victoriosos de esto. Sabemos que vamos a salir porque en el trayecto, Señor, en el proceso, tú has estado con nosotros, Padre. Señor, gracias porque nuestra fe está siendo fortalecida, porque hemos decidido confiar en ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona, Dios, que está escuchando este mensaje. Por ella, Señor, yo la levanto, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nadie de ellos se sienta desamparado, que nadie se sienta angustiado, Señor, sino que en ese tiempo te puedan conocer a ti como el gran Dios poderoso, el que guarda, el que bendice, el que rescata, el que permanece firme en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias. Gracias, Padre. Señor, yo bendigo, yo clamo, yo declaro, Dios, milagros de sanidad. Tú haces milagros para suplir toda necesidad que pueda haber. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, Padre, que tu poder sea manifiesto, Señor, pero que nuestra fe, Señor, alcance a cada persona que en esa ciudad, en esa nación. Te bendecimos, Padre. Te damos toda la gloria en el victorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, quita todo temor, quita toda mentira, Señor. Señor, te lo pedimos. Padre, gracias porque tú eres para con nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué buenos Dios, ¿verdad? Qué gracias, Dios. Gracias, Padre. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? ¿Por qué no lo dices, lo manifiestas? Mi Dios es grande, mi Dios es fiel. Mi Dios cumplirá toda promesa que me ha hecho, porque su fidelidad permanecerá para siempre. Amado, amada,